Bienvenidos a Estadística e Interpretación de Datos. Hoy vamos a platicar sobre los conceptos fundamentales para el diseño de experimentos. Lo primero que tenemos que tener claro cuando queremos diseñar un experimento es cuál es el objetivo, es decir, qué información nos interesa obtener. Puede ser, por ejemplo, el efecto de algún tratamiento que estamos aplicando nuevo en nuestro proceso o queremos lograr la optimización de un proceso, de una etapa que nos interesa para lograr la inocuidad. Tenemos que tener claridad de cuál es la información que queremos obtener para poder ir definiendo lo subsecuente. Una vez que ya sabemos qué queremos obtener, de ahí se desprende qué factores y qué niveles tenemos que incluir en nuestro estudio. Los factores son parámetros o situaciones que sabemos que van a influir en nuestra respuesta, en la respuesta que queremos obtener y que queremos conocer cuál es el efecto, queremos estimar el efecto de cada uno de estos factores en nuestra respuesta. Los niveles son las categorías o tipos de cada uno de estos factores. Por ejemplo, si uno de nuestros factores de estudio es la temperatura, podemos establecer 3 niveles, 60, 65, 70 grados centígrados, que son los niveles que vamos a aplicar a nuestras unidades experimentales. Los factores no siempre son cuantitativos, pueden ser cualitativos también. Por ejemplo, queremos valorar cuál es el efecto del proveedor que estamos utilizando para una materia prima en particular. Podríamos tener el proveedor A, B, C, D. Estos son cualitativos. En algunas ocasiones los factores no los podemos controlar, es decir, cuando aplicamos diferentes temperaturas nosotros controlamos que ocurra de esa manera. Sin embargo, podemos analizar o estudiar factores que no podemos controlar, simplemente ocurren y nosotros queremos conocer sus factores. Por ejemplo, ¿dónde está localizada una lechuga en un campo? ¿En qué parcela? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca de alguna posible fuente de contaminación? Entonces podemos incluir dentro de nuestros diseños de experimentos factores cuantitativos y cualitativos. Una vez que ya tenemos definido cuáles son los factores y niveles que vamos a aplicar, tenemos que establecer cuál es nuestra unidad experimental, es decir, en qué material vamos a aplicar nuestros tratamientos y en ese mismo material vamos a valorar o medir nuestra respuesta. Por ejemplo, puede ser un tanque de enfriamiento o puede ser una lechuga o 100 mililitros del agua de enjuague. Tenemos que establecer desde antes de iniciar nuestro experimento cuál es nuestra unidad experimental. Algo importante es que estas unidades experimentales deben ser representativas de nuestra población. Sabemos que las poblaciones tienen una variabilidad natural. Es decir, esta variabilidad no la podemos evitar por las características propias del proceso, de las muestras, etc. Sin embargo, es importante conocer esta variabilidad, porque de ahí se va a desprender el error experimental que vamos a utilizar para comparar con respecto al efecto de nuestros factores. Por ello, para conocer esta variabilidad natural, necesitamos aplicar nuestros tratamientos a más de una unidad experimental. Si nosotros tenemos un proceso muy variable o el tratamiento que aplicamos es complejo, la naturaleza de las muestras son muy diferentes, entonces requerimos tener un mayor número de unidades experimentales. Lo mínimo que se recomienda en un diseño de experimento que nos pueda servir son 3 unidades experimentales, pero pueden ser tantas como recursos materiales o el tiempo no sea posible. Ocasionalmente tenemos necesidad de agrupar las unidades porque reconocemos ciertas diferencias entre ellas y de ahí surge el concepto de bloque. Por ejemplo, vamos a aplicar un tratamiento de temperatura, por ejemplo, y el ajustar o cambiar de temperaturas en el equipo implica mucho tiempo, de tal forma que no resulta práctico estar ajustando a diferentes temperaturas. Lo más práctico será tener una sola temperatura y dentro de esta temperatura aleatorizar el resto de los tratamientos que vamos a valorar o que vamos a estudiar. Así, este nivel de temperatura se convierte en un bloque. Tenemos que repetir este bloque varias veces si nosotros queremos conocer el efecto de la temperatura. La asignación de las unidades en los diferentes tratamientos debe ser al azar. Eso sería lo ideal, es decir, cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de que se le aplique cualquiera de los tratamientos. A veces tenemos, por cuestiones prácticas también, restricciones en esa asignación o aleatorización.
Ocasionalmente lo que podemos aleatorizar es el orden en que hacemos los experimentos o los tratamientos para generar esta aleatorización. Ocasionalmente esta asignación de unidades tenemos que aplicar en parcelas, es decir, hay una situación que nos puede afectar a nuestra respuesta y nosotros tenemos que considerarlas. Sin embargo, estas diferencias no nos interesa estimarlas. En este caso decimos que es una parcela. Bueno, en este módulo encontrarán documentos que les ayudarán a consolidar estos conceptos y que les estarán explicando cómo o los diferentes diseños experimentales que podemos aplicar. Hasta la próxima.